negociaciones sobre la privatización de Cegba. El embajador de Gran Bretaña, Humphrey Maude, cumplió su primera reunión de trabajo con el canciller argentino y reiteró que existe interés por incrementar las inversiones británicas en nuestro país. Corea del Sur abrirá sus fronteras con Corea del Norte el próximo 13 de agosto durante 5 días. La policía inglesa responsabiliza al IRA por la explosión de una bomba en la Bolsa de Londres. No hubo heridos. Tensión en la relación entre España y Cuba. Ingresaron otros nuevos refugiados en la Embajada Española de La Habana. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Damos comienzo a todo el desarrollo de la información. El ministro de Defensa, Humberto Romero, anunció que el presidente de la Nación, el doctor Carlos Menem, firmó los pliegos de licitación para la privatización de diversas áreas de defensa. La venta de paquetes accionarios en poder del Estado y de algunas empresas del área de defensa incluirá el 30% de las acciones de Polisur, monómeros vinílicos, Petropol e Induclor, integrantes del polo petroquímico Bahía Blanca. La licitación también comprenderá el traspaso al capital privado de las acciones de Carbometal Argentina y las plantas de Forja y Tandanor, además de un predio de 30 hectáreas en el Parque Industrial de Zárate. Ampliamos en este informe. 1 hora y 10 minutos después de finalizado el comicio, el acto comicial, la aceptación, decía, de la derrota del sí a la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. El doctor Antonio Cafiero admitía su derrota con estas palabras. Este fallo inapelable de la ciudadanía bonaerense será obviamente aceptado por el gobierno provincial y que por lo tanto seguirá en vigor la Constitución actual y quedará de alguna manera en el recuerdo de los bonaerenses la idea, que creo que fue válida, de ofrecerle una nueva institucionalidad con miras a lo que entendemos honestamente es el progreso social y económico de sus habitantes. Ahora me quedo... Gobernador, ¿puede haber alguna renuncia? ¿Se hablaba de alguna renuncia de Cafiero en caso de que triunfe? ¿Renuncia a qué? ¿A la gobernación? De ninguna manera. Tengo un mandato constitucional que me confirió oportunamente el pueblo y que termina el 11 de diciembre de 1991. ¿Cuántas cifras que maneja, gobernador? No, cambian, pero muestran una tendencia virtualmente irreversible. ¿Gobernador esto indica que podría participar de las elecciones? A ver, ¿cómo? ¿Esto indica que podría participar de las elecciones, gobernador? No, de ninguna manera. Las fechas para las elecciones de gobernador las vamos a estudiar. Van a ser a mediados del año que viene, un poco más. Ya en su momento haremos las consultas del caso para fijar la fecha más oportuna. Doctor, política en esta elección, gobernador? Yo no sé cuáles son los elementos que han motivado la decisión de la gente. Debe haber elementos de distinta naturaleza. Buenas noches, ¿cómo está? Y con este anticipo, con esa primera imagen que agradecemos a Canal 13 sobre el reconocimiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, sobre el triunfo del no en el plebiscito bonaerense, damos comienzo a esta edición especial de Cablevisión Noticias que se va a extender hasta la hora 22, de forma conjunta con AM América en el 1190 de su dial. Le comentamos que hasta el momento, con los escrutinios que se han realizado, los índices indican que aproximadamente un 65% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires rechazaron la propuesta de renovar la Constitución provincial, mientras que aproximadamente un 35% la aceptó. Esto deja cerca del 10% de votantes en blanco. En el conurbano bonaerense esas cifras se elevan hasta casi un 70% de negativas contra un 20% por la afirmativa. Los porcentajes que se manejan hasta el momento. Con estos porcentajes, el presidente Carlos Menem afirmó esta noche que el resultado del plebiscito de la provincia de Buenos Aires debe ser un ejemplo para los dirigentes políticos porque ha demostrado que el pueblo nunca se equivoca. Vamos a ampliar las declaraciones del presidente Menem en algunos minutos. Pero ahora vamos con las declaraciones de Antonio Cafiero en el momento de votar precisamente en la localidad de La Plata en el día de hoy. No, ninguna denuncia de ninguna irregularidad. ¿Se cuenta confiado en esta elección? ¿Se cuenta confiado? Yo voy como siempre confiado. Ahora después, esta noche le cuento. ¿Las estadísticas qué dicen, gobernador? No me importan las encuestas. A mí me importa la voluntad de la gente. Esta es la mejor encuesta. ¿Hoy a la mañana habló con el presidente Menem, gobernador? No, anoche hablé con el presidente. ¿Qué dijo el presidente? Que él tenía confianza en que el plebiscito iba a dar un
voto favorable al sí. Ayer utilizó Albamonte la cadena nacional para referirse. ¿Qué hay acerca de eso que utilizó Albamonte? Bueno, yo creo que a un diputado de la capital federal que no tiene entidad política en la provincia de Buenos Aires le hayan autorizado la cadena, como se la autorizaron al gobernador de la provincia, no me parece que sea un gesto de equidad el que han suministrado los medios de información Doctor oficiales. Cafiero, ¿qué opina acerca de las declaraciones de Hugo Barrionuevo? Luis Barrionuevo, perdón. Bueno, es un extemporáneo, ¿no? Ya lo he calificado como una suerte de provocador profesional, así que yo no le voy a dar mayor entidad a sus declaraciones, ¿no? También Moró ha referido al respecto alguna declaración que en alguna medida también su posición habría hecho decrecer los favoritismos del sí en la provincia. ¿Qué posición? ¿Cómo? A ver, ¿por qué no se expresa? Claramente, su reelección. ¿Eh? Su reelección. Bueno, no, yo no comparto ese criterio. Creo que acá no está en juego el gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia, los ciudadanos bonaerenses lo van a votar el próximo año, tal vez en esta misma fecha, en agosto, septiembre. Ahora está, ¿queremos una nueva constitución? Digamos sí. No queremos una nueva constitución, queremos seguir con la del 34, digamos no. Esto es lo que está en juego. Lo demás son todas elucubraciones periodísticas. Doctor, ahora si gana el no, por Sí, supuesto, sí. ¿igual la Asamblea Constituyente se puede convocar? No, sí, se podría convocar, pero yo creo que cuando la ciudadanía rechaza la reforma de la Constitución, va a ser muy difícil convencerla dentro de 3 meses, 6 meses de que tiene que volver a reformar la Constitución. Yo creo que no lo descarto, pero lo creo bastante difícil. El acto eleccionario se llevó con total normalidad, salvo algunos inconvenientes en la mañana, a las 8 de la mañana, en algunas mesas que retrasaron un poco la apertura del plebiscito por no recibir algunos sellos. Luego la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires aclaró que los sellos no iban a llegar, que solamente hacía falta la firma del presidente de la mesa, el día de la fecha y la palabra votó. También hubo algunas denuncias sobre la falta de sobres y falta de algunas boletas. Sobre este tema, el informe de Roberto Adrián Maidana con la palabra luego del diputado Alberto Albamonte. Mientras el diputado Albamonte sale ahora del cuarto oscuro después del control, hay una serie de discusiones entre la prensa con algunos de los miembros que están controlando este acto electoral, no con los fiscales de mesa, pero ahora está la discusión habitual. En este caso va a votar en segundos más. Hay una discusión entre la gente, algunos que aplauden, otros que dicen que no podía votar. Ya lo ha hecho entonces el diputado Alberto Albamonte. El presidente de mesa le está pidiendo a un cabo primero de la policía de la provincia de Buenos Aires que ponga un poco de orden. Acá ha habido, sin ningún lugar a dudas, una campaña muy fuerte. Les molestó enormemente que abriéramos un debate que era imprescindible. Se pensó que no iba a haber debate, se pensó que se corría con el caballo del comisario, y entonces lógicamente esto también trasciende. Yo tengo domicilio precisamente aquí a 4 cuadras y votado donde me corresponde. ¿Qué cambia Albamonte o qué puede cambiar una vez que se conozca el resultado de esta elección en la provincia y en el ámbito de la política nacional? Bueno, yo creo que es muy apresurado hacer evaluaciones de esta naturaleza. Acá objetivamente estamos votando por sí o por no una reforma constitucional. Yo lo único que espero en este momento, y lo digo con toda honestidad, es esta noche poder decir que esta ha sido una elección limpia. ¿Cree que la gente votará una coyuntura social, económica hoy? Mire, yo he sido siempre muy respetuoso de la ley electoral. En este caso ha sido atípicamente postergada la veda de 48 horas antes a solamente 2. En este momento estamos en plena veda y le pido que me disculpe para no hacer ningún tipo de comentario que pueda influir sobre la ciudadanía. Continuamos en esta emisión en dúplex de Cablevisión Noticias con AM América. Vamos a otro sector de nuestros estudios, en este caso el diálogo de José Ignacio López, Roberto Maidana con el diputado Luis Zamora. Muchas gracias, Ricardo. Efectivamente estamos aquí en AM América y en Cablevisión Noticias saludando al diputado nacional Luis Zamora. Buenas noches, diputado, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va a usted? No, la pregunta es cómo le va a ustedes. Estamos muy contentos y podríamos decir que hasta nos ha sorprendido, ¿no es cierto?, tan contundente resultado, aunque por supuesto todo indicaba en las últimas semanas y días que él no ganaría, ¿no es cierto? Creo que se ha expresado con mucha fuerza
un repudio a una situación socioeconómica. Recién escuchaba que una periodista le hacía esa pregunta en un reportaje. Yo creo que efectivamente acá lo que ha primado es que millones han encontrado un lugar, votando no, una rendija en una urna, para expresar la indignación, la bronca por la vida, las condiciones de la vida cotidiana, los tarifazos, los impuestazos, la desocupación, el salario que no alcanza. Y bueno, y solamente un marciano podía pensar, me refiero, como lo he dicho en varios reportajes, a la convocatoria, a las esperanzas de Cafiero, de Alfonsín, que la gente votara en otro sentido, porque se está viviendo muy mal, se está tocando fondo, y bueno, la gente expresó un reclamo de cambio con este no tan contundente. Zamora, quiere decir, si no lo interpreto mal, que usted privilegia el sentido de oposición a determinadas políticas por sobre el tema que era específico de la consulta, es decir, la reforma de la Constitución. Sí, yo creo que acá fundamentalmente lo que primó fue eso, la gente que viaja como ganado en los trenes y en los colectivos, que quiso expresar su rechazo a esa situación, al conjunto de la grave situación socioeconómica que estaba viviendo, y no lo vinculó con que los que convocaban a votar sí son los que entienden los responsables de esta situación que atraviesa. Entonces esto es lo que primó. En segundo lugar jugó un poco, influyó, pero ya en segundo término, que intuyó antidemocrático el método del plebiscito, el empujar a votar sí o no una reforma constitucional con toda la importancia que tiene, sin debate, sin poder proponer alternativas. En fin, esto en segundo lugar, y quizás hasta podríamos poner en tercer lugar el propio contenido de la reforma, el miedo a que hubiera nuevos impuestos, atribuciones a funcionarios en los cuales no confía, etcétera. Pero lo central, lo que ha primado, lo que ha hecho tan contundente este resultado, este triunfo del no, creo que está claro, es el reclamo de cambio de la política en general y la económica en particular. Diputado Zamora, consecuentemente con esa interpretación que usted le da a este resultado del plebiscito, entonces, ¿cuáles deberían ser las consecuencias políticas inmediatas? Bueno, yo creo que como reclamo claro y contundente está el de alejamiento del gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Cafiero y Macaya, que tienen que ir. Yo creo que si se le preguntara a cada uno de los que votaron no qué piensa, ¿tiene que seguir o no Cafiero? La respuesta sería terminante. Creo que tiene que convocarse a una convención constituyente en la provincia porque así lo establece la constitución de la provincia. Si el plebiscito triunfa el no, tiene que convocarse a una convención. Ahora, creo que también esto sería parcial y una lectura superficial del resultado del no. Se va Cafiero, si se va Macaya y la política económica continúa, y esto es responsabilidad del orden nacional, las cosas no van a cambiar, se estaría desoyendo lo que la mayor parte de la población que está concentrada en la provincia de Buenos Aires ha expresado a través de este plebiscito. Por eso creo que el debate recién comienza, se podría decir. El pueblo ha pedido un cambio, lo que no ha dicho es qué cambio quiere, y eso es donde cada uno de nosotros, de nuestros partidos, el más y todo el resto del espectro político, tenemos que hacer nuestras propuestas. Lo que no se puede, so pena de desconocer y desoír nuevamente al pueblo, es decir lo que dice Menem: estamos mal pero vamos bien. El pueblo ha dicho: estamos mal y vamos peor. Como usted bien dice, el debate recién comienza, porque uno de los mencionados por usted, el vicegobernador Macaya, nos dijo hace algunos minutos, haciendo su interpretación de este resultado, que este era un castigo al gobierno de la provincia de Buenos Aires porque no acompañaba las reformas estructurales del gobierno nacional. Bueno, por eso, esto es justamente lo que no se puede desconocer, que el pueblo ha pedido un cambio. La vida cotidiana en la provincia de Buenos Aires no es distinta a la de Tucumán, a la de Salta. En Tucumán hay un 25% de desocupación. Si se convocara un plebiscito, el resultado sería parecido. ¿Qué diría el vicegobernador Macaya? Que tampoco se sigue el gobernador de Tucumán. Acá hay una política económica nacional que es la que está empujando a las provincias, a la población en general, a una situación muy grave, y el pueblo ha expresado a través de esta travesura de la historia, ¿no es cierto?, que ha sido este plebiscito, porque se buscó otra cosa, su rechazo. Si se sacan interpretaciones superficiales e infantiles, como la del vicegobernador Macaya, le volverá a pasar
lo que le pasó a Alfonsín, que no pudo terminar su mandato por no escuchar a la gente, lo que le está ocurriendo en estos momentos al gobernador Cafiero, que creía que podía ganar el voto sí, le volverá a ocurrir lo que le pasó al presidente Menem, que llamó a votar a la población en un sentido y el 70% votó en otro sentido, lo cual quiere decir que esa población no consideró a Menem como su dirigente. Dirigente es dirigir, y la mayoría no fue en la misma dirección que el presidente. Zamora, en algún momento, no sé si ahora, pero en algún momento ustedes podrán decir cuánto del no es desde la izquierda. No, yo no creo que eso lo podamos decir ni ahora ni más adelante, porque me parece que acá, así como le señalo que hay un reclamo de cambio, y esto es importante sacarlo como lectura fundamental, hay un reclamo de cambio socioeconómico, y esto es reclamo de cambio socioeconómico nacional. Al mismo tiempo sería totalmente distorsionador decir que el reclamo de cambio es hacia el que propone el MAS. Esto no lo ha expresado el resultado. La gente ha dicho, queremos cambio, pero no ha dicho qué cambio quiere. Por eso a partir de mañana, y ya lo estamos haciendo, se abre un gran debate. Esto es lo que debería hacerse, un gran debate. Por eso que nosotros insistimos en una Asamblea Constituyente Nacional, que es la que permitiría un gran debate nacional sobre qué cambio quiere el pueblo. Cada partido hará las suyas y el pueblo podrá apoyar las que considera más convenientes. Ambas lecturas yo creo que serían equivocadas. La de Menem, decir esto no me roza, cuando que es el elemento central para mí a leer de este resultado tan contundente. Y la otra, algún partido político que diga el mayor porcentaje de este voto negativo me pertenece. Más allá del orgullo que podemos sentir la gente del MAS de haber sido parte de una dura lucha política y con nuestras posiciones haber intervenido en ellas, sentirnos que nos escuchó con respeto a la población bonaerense, nos preguntó con confianza, ustedes qué piensan, qué hay detrás de esto, por qué Cafiero y Alfonsín se pusieron de acuerdo, y nos escucharon con respeto, pero hasta ahí llega nuestra interpretación de esta batalla política que se dio en estos 2 últimos meses. Diputado Zamora, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches y gracias a usted. Pero continuamos en esta emisión conjunta de Cablevisión Noticias y Radio América, teniendo en línea ahora desde uno de nuestros móviles a Juan Micheli. Adelante con esa nota. Muchas gracias, estamos desde La Plata con el doctor Alieto Aldo Guadañi, ministro de Obras y Servicios Públicos, que va a reflexionar con nosotros sobre esta derrota del sí y la ventaja que llevó el no. Queda en diálogo con ustedes, ministro. Buenas noches, ministro Guadañi, ¿cómo está usted? Buenas noches, bueno, es una derrota contundente la del sí. Entiendo que prácticamente todas las mesas de la provincia se han pronunciado por el rechazo a la propuesta de la legislatura bonaerense de reforma a la Constitución. Entiendo que hay algunas mesas en el partido de Ayacucho y eventualmente en algunos otros partidos de la provincia, pero a estas horas está claro que es una votación abrumadora en favor del no. El último informe en cuanto a datos porcentuales señala el no 66,29%, 33,71% solamente para el sí. Así es, y además es generalizado a lo largo y lo ancho de toda la provincia. Le he dicho que prácticamente todas las mesas electorales han votado por el no. Y bueno, el pueblo es soberano, el pueblo no se equivoca y seguramente habrá muchas motivaciones, una complejidad de causas que han determinado que la mayoría de la población ha decidido rechazar esta propuesta de una nueva constitución. Doctor Guadañi, ¿cómo le va? José Ignacio López. Hola, José Ignacio López, mucho ¿Cómo gusto. está? Bien. Bueno, usted ya sabe y habrá escuchado, hay muchas interpretaciones, las va a ver más y van a formar parte del debate político de estos días. Pero hay una que incluso fue esbozada y enunciada por el vicegobernador de la provincia, que habla de la necesidad del cambio de hombres en el gobierno bonaerense. ¿Usted cree, como integrante del elenco ministerial, ustedes van a tomar alguna iniciativa después de esto? ¿Le van a entregar la renuncia al gobernador? Mire, esto de entregar la renuncia, en realidad nosotros, estoy acá con Bernet y otros ministros, la renuncia nuestra está siempre a disposición del gobernador, desde ya que se la vamos a reiterar y él tendrá que decidir qué es lo que hace. Para nosotros, que somos hombres comprometidos con la gestión de Antonio Cafiero, esto de la renuncia o no es en cierto sentido un hecho anecdótico, porque nuestra lealtad implica que siempre la tenemos en el bolsillo, nadie está aferrado a ningún sillón. Yo quiero rescatar una cosa muy positiva, el gobernador está entero,
El gobernador no está deprimido, no está abrumado y ha expresado su firme convicción de cumplir en su totalidad el mandato constitucional y gobernar en beneficio del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que para eso lo votó en el año 87. Guadañi, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto seguimos entonces en la continuidad de esta edición especial en simultáneo de Cablevisión Noticias y AM América. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, José Ignacio López. Seguimos con la información. El titular del Partido Radical de la provincia de Buenos Aires, el doctor Leopoldo Moró, admitió en el día de hoy que el resultado del plebiscito es inapelable, pero consideró que la gente, la población de la provincia de Buenos Aires, no votó a la Constitución. En una breve conferencia de prensa, Moró aseguró que el pueblo bonaerense creyó defender su patrimonio en este voto por el no, y responsabilizó al salvaje internismo del partido oficialista y la pésima gestión del gobierno provincial por el resultado. Ahora vamos a una nota que realizáramos con el exteniente coronel Aldo Rico en el mediodía de hoy cuando votaba en Bellavista y le preguntábamos qué va a suceder si gana el no. Que más allá de que gane el sí o de que gane el no, lo que va a haber en la provincia de Buenos Aires es mayor desadministración, mayor negocio político y mayor desinterés por los problemas de la gente y probablemente mayor presión impositiva, teniendo en cuenta de que han gastado sumas fabulosas en esta campaña y tienen que recomponer las cajas políticas, fundamentalmente con vistas a las internas de los partidos, sobre todo del Partido Peronista, y a la campaña por la gobernación a fin del año que viene. Usted dice gana el sí o gana el no, entonces no hay diferencia entre una postura y otra. No, porque el dinero ya se lo gastaron. El derroche que vimos fundamentalmente ayer y antes de ayer en los medios de comunicación, eso ya está gastado. ¿Y no hay diferencia entonces en lo que pueda suceder o en la postura de los políticos después del resultado? Si gana el no, lo que podemos ver es probablemente una internas más encarnizadas y una mayor licuación del poder estatal. Desgraciadamente, la imprudencia del gobernador Cafiero ha complicado al presidente en este plebiscito absolutamente coyuntural. Y esto realmente es una imprudencia que probablemente se manifieste sobre la imagen del presidente, ¿no es cierto? Digo, para terminar, ¿vamos a verlo de aquí en adelante actuando como un dirigente político más? Bueno, me parece que me están viendo ya hace bastante tiempo actuando como un dirigente político. ¿Esta vez con su aprobación? ¿Cómo con mi aprobación? Esta vez usted es decir, todos consideramos que usted ha lanzado ya su precandidatura. Lo hemos visto antes con un dirigente político, pero usted no decía que sí. No, nunca hemos dicho que no y no está lanzada mi precandidatura. No es lo que dije yo, lo que salió en el diario Clarín. Lo que salió en el diario Clarín, yo no he hecho más que decir lo que venimos sosteniendo desde el día 24 de abril, donde hicimos la convocatoria pública y abierta y dijimos que para llevar adelante un nuevo modelo, una nueva alternativa política, que pase fundamentalmente por renovar absolutamente la clase dirigente, poner hombres y mujeres con amor a la patria, honrados, con vocación de servicio en los cargos administrativos y en los cargos de representación. Para llevar adelante este proyecto necesariamente debemos pasar por el acceso a la administración. Y eso significa que estamos dispuestos a disputar todos los puestos de administración con una fuerza política adecuada a partir de este momento, a partir del 24 de abril. Y los vamos a disputar. No sé quiénes serán los candidatos. Yo creo que están apareciendo en la República muchos hombres no comprometidos con el negocio político que están dispuestos a asumir responsabilidades porque nos estamos quedando sin nación, sin patria. Continuamos con los últimos datos conocidos desde el Centro de Cómputos en la ciudad de La Plata. Allí escrutados 1,5 millones de votos aproximadamente. El 66.29% de estos votos se inclinan por el no, contra aproximadamente un 33.71% por la afirmativa. Esto da aproximadamente 1.411.000 votos, de los cuales 935.700 son en favor del no y 475.800 en favor del sí. En blanco, cerca de 20.000 votos y entre anulados, impugnados y recurridos, cerca de 13.000 votos entonces en la jornada de hoy. Continuamos ahora con lo que fue la jornada. Precisamente en la mañana en la localidad de Vicente López se votaba de esta manera como nos muestra Roberto Adrián Maidana. Cuando son poco más de las 9 de la mañana ya se lleva
una hora de votación por este plebiscito en favor o en contra de la reforma a la Carta Magna Provincial. En esta escuela del distrito de Vicente López nosotros tenemos algunas precisiones con uno de los presidentes de mesa, de una de las 15 mesas habilitadas aquí en esta escuela, el señor Iglesias. En este momento yo calculo que deben haber votado aproximadamente unas 30 personas, que es el 10% de la cantidad que tengo asignada en la mesa 117. ¿Usted ha tenido experiencia como presidente de mesa en algún otro? El año pasado. ¿Y se puede comparar este porcentaje? ¿Es usual a esta hora de la mañana o más o menos? Me da la impresión de que tenemos la misma cantidad de gente. Lo que sí he notado que hay mucha gente que viene correspondiente a localidades no de este distrito, no de este distrito, que deben estar, digamos, transitando por Capital Federal, etcétera, de otras localidades lejanas. ¿Han tenido que usar mucho entonces esta planilla complementaria para habilitar el voto de estos ciudadanos? Que el 20% de los votos que llevo computados es de gente en estas condiciones. ¿Hay algún tipo de instrucción complementaria que hayan recibido por parte del juzgado electoral o de la Suprema Corte de Justicia? ¿Alguna aclaración que se haya tenido que hacer en estos días por alguna posible duda que hayan tenido sobre cómo efectuar esta tarea en el día de hoy? No, dentro de la urna están provistos todos los elementos, hay un compendio de instrucciones, está todo perfectamente claro. Lo único que recibí al comienzo de las elecciones, un telegrama de la Junta Electoral informando de que las urnas no deben ser abiertas. Claro, por esto quedaba en la duda. Bajo ningún punto de vista se puede abrir hasta que se cierre la votación a las 18. Claro, eso está aclarado. Y el otro tema también que, digamos, es novedoso es el hecho de que no han provisto los sellos y entonces los documentos van solamente con la firma del presidente de mesa o del suplente en caso de que lo esté reemplazando, pero sin el sello que habitualmente, tradicionalmente se colocan en los documentos. Y continuando con nuestra transmisión simultánea entre Cablevisión, Noticias y AM América, volvemos a otro de los estudios donde están Roberto Maidana y José Ignacio López. Gracias, Silvia. Acá tenemos a otro visitante, es el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, señor Abel Espósito. Gracias por acercarse aquí. Y además de una opinión global sobre el episodio de hoy, pocas veces como en este caso, los sectores empresariales han intervenido tan abierta y claramente en un determinado sentido, ¿no? Bueno, efectivamente, y esto era una demostración de las dudas que estaba implementando esta reforma que llevaba adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y fundamentalmente le quiero hacer una reflexión después de este acto electoral tan contundente. Y es la reflexión que nadie puede capitalizar para sí este acto del voto masivo hacia el no. Yo creo que el voto masivo hacia el no fue una respuesta ante una no claridad como se planteó esta reforma, ante la posibilidad de no discutir varios de los articulados. Yo creo que la mayoría de la gente de la provincia de Buenos Aires pretende que haya una verdadera reforma de la Constitución. Lo que sí se pretende que se realice por intermedio de otros métodos, que exista la posibilidad de poder discernir, de poder discutir algunos de los articulados. Fíjese en el caso de la intervención donde en algunos de los articulados se decía que el gobierno puede programar, intervenir sobre el tema de producción, orientación. Nosotros como empresarios entendemos de que esto va un poco a contrapelo de la historia de lo que está pasando en este momento. Respecto a la autonomía municipal, nosotros estamos de acuerdo con la autonomía municipal, donde sentimos una gran preocupación porque algunos de los articulados nosotros entendemos que propondría una anarquía municipal, porque el excesivo poder que se le da al municipio en la implementación de nuevos impuestos, ante la ambigüedad y la poca claridad que los mismos trasuntaban de por sí, esto sí realmente la ciudadanía entendió de que debía votar por el no, pero no por el no a la reforma, sino por el no a esta reforma que se estaba implementando. Posiblemente si la ciudadanía hubiese consultado, si estaba predispuesta a la reforma, hubiese votado sí, pero no a este método. José Ignacio, justamente la opinión de Espósito parece, usted la aclarará, un poco la contrapartida de lo que hace instantes decía Zamora. Zamora privilegiaba el aspecto político sobre el institucional y el texto y contenido doctrinario de la Constitución. Usted va derecho a la Carta Magna y no a lo demás.
¿Sabe qué pasa, Maidana? Yo creo que Zamora posiblemente se equivoca. Esto no es el no de la derecha, este no es el no de la izquierda, este no es el no de Rico. Este es el no de la ciudadanía que no entendió muchas cosas de esta reforma y se plantificó en un no que no es un favoritismo hacia ninguna de la gente que propuso el no. Este es un no a la poca claridad con que se planteó esta reforma. Pero nadie lo puede capitalizar, ni Zamora, ni la derecha, ni Rico. Esto va a seguir su cauce normal. Como lógica va a tener una decantación entre las cabezas de los partidos políticos posiblemente y llevará a un profundo análisis a la dirigencia, a tener que razonar que a espaldas de la idea general de la ciudadanía los partidos políticos no pueden seguir gobernando. Es parte seguramente que esto enriquece y es parte de la polémica que se está abriendo. Es absolutamente natural que aquí se consultaba sobre la reforma de la Constitución, muchos contestaron por eso, muchos otros, esto estuvo rodeado de otras cosas políticas, hoy hay por supuesto interpretaciones diversas, según haya sido lo que se haya privilegiado. Pero yendo a y respetando la interpretación suya, ¿usted no cree que hubo alguna demora en la participación de los sectores empresarios en la discusión del tema de la reforma de la Constitución? ¿Ustedes tuvieron esta misma preocupación desde el momento que comenzaron a hacerse congresos, reuniones, en que la legislatura trabajó sobre el tema, o como que lo descubrieron un poco después? Mire, hubo muy poca participación. Yo creo que esto sorprendió a la mayoría de la gente. Usted fíjese que Provincia de Buenos Aires tiene un mecanismo, inclusive que es el CODEPAP, que organizó el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El CODEPAP es un organismo que implementa el gobierno porque a través de él tendría que pasar todas las iniciativas del gobierno. Y usted fíjese de que en los últimos tiempos todas las entidades empresariales en provincia de Buenos Aires prácticamente están trabajando unidas. ¿Y por qué? Cuando se plantea el tema del problema tributario, la ley de emergencia, en la ley de emergencia, que también tendría que haber pasado por el CODEPAP, no pasó por el CODEPAP. Y también fue una sorpresa para nosotros en la forma que se implementó. Y esto permitió la unidad de todas las entidades empresariales en una discusión en oposición hacia el gobierno. Aquí pasó exactamente lo mismo con esta reforma constitucional. Yo decía los otros días de que había que prestar mucha atención cuando prácticamente el total de las entidades empresariales estaban, yo no digo algunas, estaban directamente por el no. La Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires no decía no, decía de que estaba con ciertos tipos de discrepancia con algunos articulados de esta reforma constitucional, y esto tenía que ser un toque de atención para las autoridades provinciales, porque no debían dejar de lado de que prácticamente el 100%, algunos por el no y otros una discrepancia de los articulados, el empresariado, las fuerzas productoras de la provincia de Buenos Aires, las encargadas de crear riqueza, estaban temerosas de esta reforma. Esto es, yo digo que es terrible para la provincia de Buenos Aires porque es el 50% del Producto Bruto Interno de la República Argentina. Muy bien, muchas gracias, Espósito, en su carácter de presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, por estar aquí con nosotros. Seguimos en simultáneo, Cablevisión Noticias, AM América. Muy bien, gracias Roberto. En unos segundos volvemos a otro de nuestros estudios. Mientras tanto, vamos ahora a la opinión del intendente de la ciudad de La Plata, el radical Pablo Pintos, en el momento de emitir su voto. Gobernador Cafiero, como cada uno de los que tenemos responsabilidad de gobierno, hoy pagamos muchísimos costos en virtud de la crisis que tiene el país, porque somos los que tenemos que darle la cara todos los días a los ciudadanos y a veces es muy difícil dar las respuestas en una situación de crisis. Yo creo que por ahí hay gente que vote con bronca de lo que no le gusta y me parece una mala actitud, porque acá no está en juego ni la gestión de Cafiero, ni la gestión de cada uno de nosotros, ni la gestión política, sino lo que está en juego es si vamos a tener una organización en la provincia de Buenos Aires que sea más compatible con las distintas organizaciones en todo el país y además mucho más parecidas a las organizaciones de los países más desarrollados del mundo. Yo he estado en Alemania, en Italia, en Japón, y puedo decirle que el ente municipal, la municipalidad, como se prevé en esta Constitución, es la institución más importante de cada uno de esos lugares que ha servido para el desarrollo de sus pueblos. Por eso me parece realmente mezquino mezclar el tema de Cafiero, pues nosotros no somos ni peronistas ni cafieristas, que tenemos diferencias, discrepancias con el gobierno de la provincia, y yo creo que no está en juego el juzgamiento hoy de la política de Cafiero. Creo que la política del gobierno peronista se va a jugar el año que viene cuando haya elecciones, en la que seguramente va a triunfar mi partido, la Unión Cívica Radical.
Y también estuvimos en Olivos, en donde votó el diputado nacional Federico Clerici. Minutos después de las 11:15 de la mañana, el diputado nacional de la UCD, Federico Clerici, llega hasta la mesa número 260 en el Centro Cultural Italiano, en Roma 656, en la localidad de Olivos, para depositar en instantes más su voto en este plebiscito sobre la reforma a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Le recordamos los últimos números hasta el momento dados en forma oficial indican una tendencia del 67% en favor del no contra un 33.7% en favor del sí. Esto según los últimos datos dados en forma oficial. Y hablando de datos, tenemos una visita en el piso entonces. Silvia. Sí, el señor Manuel Moray Araujo, muy buenas noches. Buenas noches. Y bueno, las estadísticas que ustedes daban eran cercanas o la realidad sobrepasó los números que ustedes No, daban. la realidad sobrepasó. Las estadísticas mostraban una ventaja del no y la realidad es que la ventaja ha sido mayor aún. Las estadísticas se basaban en el Gran Buenos Aires, pero tengo entendido que aún en el Gran Buenos Aires ha sido mayor. Es decir, que lo que hay que pensar hoy es que la masa de indecisos, que era muy alta todavía en las últimas encuestas, se ha volcado prácticamente por completo por el no. Moray Araujo, si hacemos una interpretación, más allá del hombre que hace encuestas, el sociólogo, ¿por qué este resultado tan terminante? ¿Y por qué, en definitiva, ese vuelco de los indecisos también en forma tan terminante? Me parece que es un no, no solamente a la reforma de la Constitución, que es lo que se votó, sino que es un no a la alternativa que propone la vieja clase política argentina. Que la gente le está diciendo no, ese camino no. No sabemos todavía a qué le va a decir que sí. Me parece que el hecho de que los dos mayores referentes políticos que tiene la Argentina hoy sean Menem y Ángelos, está mostrando algo. Y yo creo que los aparatos de los partidos políticos tradicionales no quieren entender esta realidad. Hace 2 días, cuando dialogábamos por AM América, usted decía que tal vez para revertir ese gran margen de indecisos y de votos por el no, hacía falta una nueva declaración por parte del presidente Menem, que posiblemente eso podía revertir esta situación. A pesar de que el presidente se demostró a favor, incluso el vicepresidente, esto no fue suficiente. No fue suficiente. Hay que decir que no lo hicieron con una fuerza muy grande. ¿No es cierto? Fue un leve apoyo a la convocatoria. Me parece que lo que se sintió, se palpó en la población es que en realidad el gobierno nacional se mantenía bastante al margen de esto. Pero de todas maneras, quizás aún con más apoyo del gobierno, me parece que estos resultados son tan abrumadores, son terminantes, que no se puede pensar que habría muchas formas de... Bueno, usted hablaba recién de quienes hicieron las campañas. ¿Quién capitaliza estos resultados? Bueno, si ganaba el sí, se sabía quién era. Se sabía. ¿Ahora? Ganando el no, indudablemente los voceros más conocidos del no van a capitalizar en alguna medida y van a intentar capitalizar mucho mayor. Yo tengo la impresión de que no hay líderes del no, de que no hay alguien que pueda decir este es nuestro éxito. Que el no es más bien una expresión generalizada de una gran parte de la población que dice no a esta alternativa, a este camino que nos proponen los viejos partidos, pero que no está diciendo todavía nada con respecto a un futuro sí. ¿Eso no es peligroso? Tener una masa de población que sabe lo que no quiere, pero no parece saber exactamente quién elegir para conducirla. Yo no digo que no sabe a quién elegir. Me pareció eso. No digo, en esta ocasión, en este plebiscito, naturalmente no se planteaba eso. De manera tal que no hay por qué pensar que cuando se plantee la población no va a saber quién elegir. De todas maneras, el hecho de que se esté diciendo no a los partidos abre un compás de interrogación importante. ¿Nos aguarda un segundo? ¿Cómo no? Nos vamos a una comunicación ya con Horacio Embón, línea directa con la ciudad de La Plata y el centro de cómputos. Entonces allí, Horacio, adelante por favor. Ricardo, estamos aquí en la calle 6 entre 51 y 53, pleno centro de la ciudad de La Plata, frente a la Plaza San Martín. Esta es la Casa de Gobierno y estamos en el Salón Dorado, donde se ha instalado el centro de cómputos. Cada 15 minutos nos están dando los últimos números de la provincia de Buenos Aires. Y les digo que sobre 16.968 mesas escrutadas y faltando 9.879, ya hay 1.196.792 personas que votaron por el sí. Y hay 2.422.000
676 personas que votaron por el no. Esto significa, en términos de porcentaje, que 33 personas, o 33% de personas, sobre 100, votaron por el sí, y 66,93 votaron por el no. Frente a esta calle 6, frente a esta casa de gobierno, hay 10 militantes del Partido Obrero que vinieron con bombos para decirle, vencimos al sí. Única manifestación porque Cafiero se fue a su casa. Macaya, que había previsto una conferencia de prensa, desapareció por la puerta de atrás. Estamos esperando algún tipo de entretelón político más allá de los resultados. Volvemos en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias, Horacio. En cualquier momento volvemos por La Plata, como vos lo indicabas. La última, Mora, 10 militantes del Partido Obrero. ¿El Partido Obrero ganó esto? No, indudablemente el Partido Obrero tiene una significación muy ínfima. Nadie lo ganó. Vamos a escuchar seguramente a Zamora, a Rico, a la UCD, a los sectores disidentes del radicalismo y del justicialismo, a los distintos movimientos independientes que también han apoyado el no. Y bueno, todos han aportado algo, por supuesto, pero me parece que no sería correcto interpretar que alguno de ellos es hoy un triunfador político por el hecho de que haya ganado el no. Y una muy cortita. Dentro de las encuestas que ustedes hicieron previas al plebiscito, ¿los indecisos o los que estaban por el no aceptaban la necesidad de la reforma de la Constitución o directamente la negaban? No la negaban por completo, aceptaban que la reelección del gobernador es una figura conveniente. Esto lo aceptaban. Todo lo demás no lo entendían. La mayoría de la población no sabe bien de qué se trataba esta reforma tan complicada, con más de 90 artículos, los que hay que votar por sí o por no a casi 100 cosas distintas. Licenciado Manuel Mora y Araujo, muchas gracias por su presencia aquí. Muy amable. Nosotros vamos a una pausa y enseguida retomamos entonces esta comunicación y este diálogo en conjunto entre AM América y Cablevisión Noticias. Por cada amigo que nos presente y desea asociarse a nuestro sistema, Cablevisión lo beneficiará a usted con un mes gratis. Además, su amigo gozará de un 20% de descuento de bonificación en la instalación. Encuentre el cupo de la promoción Asocie a un amigo en la cablería del mes de agosto o llame directamente a los teléfonos 775-3090, 1226, 4476 o 771-6021. Cablevisión, la mejor imagen.
Continuamos en esta edición especial de Cablevisión Noticias en simultáneo con AM América en el 1190 del dial, con todos los resultados del plebiscito por la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. La palabra ahora del titular del ANSAL, Luis Barrio Nuevo, a quien le preguntamos en el momento de emitir su voto qué va a pasar con Cafiero si gana el no. Y si gana el no, esto es un problema pura y exclusivamente del doctor Cafiero. Este es un problema que atañe a la responsabilidad de él, no a la mía, porque yo creo que sería imprudente decirle al doctor Cafiero que le faltan todavía 1 año y medio para gobernar, que se vaya. Ustedes saben, todos recordamos lo que pasó, que Alfonsín no pudo terminar su mandato y se querían ir porque las papas le quemaban, el país estaba en una explosión prácticamente, y bueno, se tuvo que hacer cargo el presidente 6 meses antes sin tener inclusive los equipos para ejercer el gobierno. Entonces estos son temas muy difíciles y creo que hay que meditarlo mucho y tener mucho cuidado en eso, pero por eso digo, la responsabilidad corre por el titular del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, que es el doctor Cafiero. Pero un no le restaría tanto a Cafiero como al radicalismo, que también estuvo por el sí, una representatividad con respecto al electorado. Sin ninguna duda, por supuesto. Han sido ellos los que han elaborado esto, entonces si te dicen no en las urnas, en un estado de democracia que estamos ejerciendo con los votos, te quita la posibilidad de tener la fuerza que necesitas para seguir gobernando. Que yo hace mes de vuelta y vuelvo al ejemplo, no me gusta el ejemplo, pero no hace mucho tuvimos el mismo ejemplo. Alfonsín perdió en el 87 y no pudo terminar su mandato. ¿Por qué? Porque ya no tenés la misma fuerza para ejercer. Se habla en el caso de una victoria del no, de una posibilidad de convocar una convención constituyente para modificar la Constitución, pero en este caso sin consultar de esta manera a la población bonaerense, sino a través de sus representantes, de constituyentes. ¿Esto podría ser? Y esto podría ser. Yo diría que la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses necesitamos una nueva constitución. Y esta nueva constitución se puede dar si es que falla en el día de hoy, si el resultado es adverso, se puede dar a través de elegir los constituyentes en la lista de los electivos para las elecciones, ¿no es cierto?, del 91. Y esto se va a dar el año que viene. Por otra parte, informaciones conocidas en los últimos minutos indican que Luis Barrio Nuevo se va a reunir posiblemente el martes próximo con Alberto Coan, Eduardo Bauzá y Eduardo Menem. El motivo, analizar la estrategia del menemismo en lo que hace a los próximos pasos antes de las elecciones legislativas del año próximo, luego del resultado del día de hoy. Volvemos a otro de nuestros estudios, nuevamente Roberto Maidana, José Ignacio López. Y claro, siendo este un tema tan importante desde el punto de vista de lo institucional, no es raro que hayamos invitado a un profesor de Derecho Constitucional, el doctor Félix Loña. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Se puede extraer una conclusión estrictamente desde ese punto de vista de lo que sucedió hoy? Creo que lo constitucional realmente no tiene mucha importancia. Tenía importancia antes, cuando se discutía si era viable o no la enmienda, en la forma en que se hizo y también la convocatoria a este plebiscito, cuando se hablaba que no se podía hacerlo ahora, sino que habría que hacerse el plebiscito juntamente con la próxima elección general, según era la interpretación más ajustada que se podía hacer del texto de la Constitución vigente de la provincia de Buenos Aires. Esto ahora ya es historia. Quizás hoy lo más importante sea reflexionar acerca de qué significado político puede tener esto. ¿Y para usted qué significado tiene? Y yo creo que esto significa un no bastante concreto y rotundo a la ineficacia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no había lucido brillantemente en este aspecto y la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires intuyó, creo que acertadamente, que atrás de esta reforma constitucional subyacía o estaba latente un proyecto de un grupo de políticos que aspiraban a través de la reforma de continuar en el ejercicio del poder. Sí, obviamente esto estaba orientado a la renovación, a posibilitar la renovación del gobernador en ejercicio. Y él no pudo, evidentemente, superar esa identidad entre su propio proyecto político y los aspectos institucionales de la reforma de la Constitución, que hay que señalarlo, se acordaron muy tarde de tratar de publicitarlos ante la opinión pública. Tanto en este aspecto del radicalismo como el justicialismo tienen una responsabilidad concurrente.
Ellos muy tardíamente se tomaron bajo sí la atribución de empezar a difundir algunos aspectos de la reforma. Parecía que estaban muy tranquilos porque, estando de acuerdo ambos grandes partidos políticos acerca de la reforma, que esto iba a tener un andamiento fácil. Pero la gente no intuyó, como decíamos antes, que acá había otra cosa más. Y como el gobierno de Cafiero no ha sido eficaz hasta ahora, yo creo que la gente contundentemente le dijo que no a la ineficacia, como decía al comienzo, y al proyecto por quedarse en el poder. Sintéticamente, perdón Nacho, sí. Y después sigue la pregunta porque no es para buscar una respuesta. Usted dice, la gente se despegó de los rótulos partidarios que mayoritariamente pudiera tener para actuar de acuerdo a otro tipo de determinaciones, ¿no? Claro, creo que esto es muy claro. Alguna vez, hace unos años, escribí que me parecía que en el país, esto fue en el año 85, a raíz de la elección de aquel entonces, que en el país habían acabado las mayorías definitivas y los liderazgos consolidados. Que hoy en día la gestión política era una obligación de resultado y que había que rendirle cuentas al pueblo si la gestión era correcta o no. Se dice de los antibióticos, ¿no? De amplio espectro. Yo creo que este es un no de amplio espectro, porque me parece que merece distintas interpretaciones. No todo el mundo le dijo que no a la misma cosa, aunque lo que se le preguntaba era una sola. Pero me parece que está reflejando varias cosas, y hay una que me importa porque usted es un estudioso de esto, que tiene que ver con el sistema electoral, con la manera, porque me parece que uno de los ingredientes del no tiene que ver con la representación política. Aquí está en crisis la mediación política, la manera en que la gente se sienta representada por los dirigentes políticos. No sé si usted encuentra esta vinculación y, en todo caso, cómo se podría contribuir para acompañar, si uno coincide en que esto es lo que quiere decir la gente, cómo se puede contribuir desde la legislación electoral a esto. Sí, yo creo que efectivamente desde hace un tiempo podemos decir que se advierte en la ciudadanía una cierta inquietud. Por ejemplo, le molesta a veces tener que elegir una sábana completa de candidatos. Yo creo que se podría mejorar significativamente el sistema electoral manteniendo la proporcionalidad, que es el único sistema que permite asegurar una genuina representación de la opinión pública en todas sus variantes, en toda su diversidad. Luego se pueden introducir aspectos que permitan al elector armar una lista, digamos así, de acuerdo con su criterio político. Para esto sería suficiente introducir las sustituciones o tachaduras, por ejemplo, que ya había admitido la ley Sáenz Peña. Por ejemplo, introducir los candidatos preferidos, como es el sistema italiano, donde un candidato está en el cuarto lugar, pero a mí me gusta que estuviera en el primero, entonces en la boleta lo tacho y lo paso al primer lugar, y está el primero lo paso al cuarto, en fin, según otro, según sea. Este es el sistema que se practica en Italia, por ejemplo. También yo creo que había que admitir las candidaturas independientes, y sobre todo, como una novedad, pensar en implementar listas de candidatos independientes, que de tal manera que puedan jugar estas listas y estas variables, aumentando la oferta electoral y a su vez también aumentando las posibilidades de negociación política entre los distintos sectores, porque estas reformas no apuntan a lesionar a los partidos políticos, que creo que son piezas insustituibles de un sistema democrático. Y esto no va contra los partidos políticos, sino un poco desde afuera empujar a los partidos para que cuiden especialmente la calidad de sus candidatos. No cualquiera puede ser candidato, y también para dejar de lado un poco de las preocupaciones por las afiliaciones masivas. Ahora, acá no importa tanto si yo tengo como caudillo de un partido, si tengo detrás de mí mil votos o no, sino qué he hecho, qué significo, qué represento yo mismo como candidato, al margen de los aspectos cuantitativos. Yo creo que las listas de candidatos independientes armadas en función de personas que por sí mismos tienen una relevancia entre la opinión pública, creo que pueden ayudar, porque estos candidatos también pueden ser asumidos y votados por los propios partidos. Muy bien, profesor Loñ, muchísimas gracias por toda esta micro pero muy interesante cátedra. Las podemos continuar porque es apasionante el tema. ¿Cómo no? Lo que continúa también es esta emisión conjunta de Cablevisión Noticias y AM América. Gracias, Roberto. Recordamos que cuando faltan 9.800 mesas escrutar, 1.196.000 votaron a favor del sí y 2.422.000 en contra de la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Esto es un 33% por el sí y un 66,93% a favor del no.
Otra opinión de otro de los hombres de la provincia de Buenos Aires, Saúl Ubaldini, titular de la CGT Asopar. No significa que el pueblo ha analizado, no está de acuerdo y lógicamente habrá que hacer otro tratamiento. Y eso es lo mismo. ¿Cuál sería? Que eso se tiene que hacer a través de un tiempo quizás mucho más mesurado, donde se vaya estudiando cuáles son las posibilidades y cuál es lo que necesita y merece el pueblo de la provincia de Buenos Aires. En este caso, ¿cuál sería la posibilidad de Saúl Ubaldini como futuro gobernador, candidato a gobernador? Bueno, nosotros hemos sido claros en eso, no nos proponemos a nada. Aquí hay organizaciones sindicales, ramas tanto como de la juventud, la rama femenina, partidos políticos que en estos momentos están queriendo llevar un proyecto hacia adelante. Y donde estamos trabajando es en ese proyecto que sea la realidad efectiva, para que sea viable, confiable y que el pueblo de la provincia de Buenos Aires tenga una fe y una esperanza. Es decir, que tenga mente y que tenga plazos, que sepa cuáles son sus esfuerzos, pero que también sepa que esos esfuerzos no se pierdan, sino por el contrario, vuelva a lo que es el sentido de la provincia de Buenos Aires. Entre las denuncias que se efectuaron en el día de hoy, algunos llamados también dijeron que Saúl Ubaldini había votado en la última elección nacional en la zona de Parque Patricios, en la capital federal, y se preguntaban si había realizado cambio de domicilio ahora para votar en la zona de Avellaneda, donde lo hizo en el día de hoy. Recordamos que algo similar pasó con el diputado Alberto Albamonte. Vamos ahora a la votación del ex candidato a diputado, actual intendente de San Isidro y futuro candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Melchor Pose. En este plebiscito algunos resolvieron votar por sí y otros por no. Otros eligieron una alternativa intermedia, votar por sí estando en desacuerdo con los contenidos y la metodología del plebiscito. El caso, el intendente de San Isidro, Melchor Pose. Yo he votado por el sí porque creo que el debate hay que hacerlo dentro de los partidos políticos. Con respecto a la metodología, ¿estaba totalmente de acuerdo? Totalmente en desacuerdo. Creo que la reforma de la Constitución es un elemento demasiado importante para hacerlo a través de un plebiscito. Debe hacer a través de una asamblea constituyente y cualquiera sea el resultado, nosotros vamos a convocar a asamblea constituyente en 1993. Entonces, ¿por qué votar por sí? Porque el instrumento en la democracia es el partido político y es ahí donde se deben dar los debates antes de sacarlo a la sociedad. Pero usted siempre se ha enfrentado con la estructura radical y ha tenido posiciones discordantes y sin embargo la conducta partidaria no ha entrado en juego en esas oportunidades. Adentro del partido usted hace todo el debate, pero cuando está resuelto por los cuerpos orgánicos usted debe acatarlo. Esto hace a la democracia. Estamos hablando, intendente, de la metodología instrumentada para la reforma de la Constitución, pero cuando el contenido de la reforma... No, con respecto al contenido creo que si hubiera habido asamblea constituyente hubiera habido de parte del pueblo una reforma mucho más profunda. Y para quienes hablan del régimen municipal, pero viven añorando a Estados Unidos o a Francia, ese federalismo es mucho más avanzado que el que tiene esta Constitución. ¿El que tiene esta Constitución se está refiriendo a la del 90? A esta que reformamos. ¿No está de acuerdo? ¿Cree que no hay autonomía con respecto a la formación de sistemas financieros nuevos, recaudación de impuestos? Es formal, debe ir mucho más profunda. En seguridad es el tema que más debe actuar el municipio. Continuamos con esta transmisión entre Cablevisión y AM América. Nos trasladamos ahora al estudio donde Roberto Maidana y José Ignacio López se encuentran en diálogo con el doctor Juan Manuel Casela. Silvia, doctor Casela, muy buenas noches. Maidana, buenas noches. Bien, junto a José Ignacio López queremos saber cómo interpreta a un hombre que como usted tiene una larga, muy importante trayectoria política, está inscrito en primera línea en uno de los partidos que apoyó el sí, que además fue candidato a gobernador de esta misma provincia. Bueno, en primer lugar creo que el resultado del plebiscito es muy claro, muy rotundo, como para necesitar demasiadas disquisiciones. Lo que hay que discutir acá, cuáles son los motivos de fondo por los que la gente votó que no. Y creo que en eso debemos buscar dos o tres razones que me parecen que es muy claras. En primer lugar, se difundió con poca precisión el tema del contenido de la reforma constitucional. Y cuando hablo de poca precisión me refiero a que quienes estábamos a favor no hicimos la suficiente difusión de sus contenidos y quienes estaban en contra tendieron a mistificar esos contenidos asustando a la gente. En segundo lugar, resulta evidente también que el voto sirvió para cuestionar el comportamiento de los gobernantes. No solamente de los gobernantes actuales, sino de la clase política en general y su eficiencia para solucionar problemas. Y en tercer lugar, creo que la gente está reclamando, está adquiriendo un nivel de participación política a través del sufragio que nos pone frente a un nuevo tipo de votante, un votante que no tiene la camiseta partidaria pintada en la piel, que
que debe ser conquistado y convencido en cada oportunidad, y por lo tanto el tercer problema consistió en que los métodos que los partidos usamos para este plebiscito no fueron los que necesita la sociedad argentina de hoy. Esto por el lado en que usted lo enfoca, es decir, por pasiva, digamos, en la responsabilidad que le compete a los partidos, incluyendo el suyo, que apoyaron el sí, está para mí muy claro. Pero usted sugiere que toda la gente que votó por el no ha sido víctima de una mistificación o presión por base del temor. No. Yo creo que la mistificación fue ejercida con toda claridad. Creo que algunos de los argumentos que se utilizaron para combatir la reforma eran manifiestamente mentirosos. Pero me parece a mí que además, reitero, existía en la base popular un sentimiento de insatisfacción que se precipitó a partir del agregado que se efectuó con esos argumentos. Por supuesto, hay gente que está por el no, que votó el no con toda convicción, simplemente porque tienen una visión conservadora de las relaciones sociales, y la Constitución del 34 es una expresión de esa mentalidad conservadora. Eso es muy legítimo, me parece lógico que lo hagan quienes están en ese ángulo de pensamiento. Pero el 80% de la gente que votó por el no proviene de esa extracción ideológica, es gente que generalmente votó a los partidos políticos históricos, al radicalismo, al justicialismo, y que ahora manifiesta a través del no su insatisfacción por la forma en que los partidos políticos tradicionales han administrado el país en los últimos años. Teniendo en cuenta, doctor Casella, esta última interpretación que usted hace del contenido de este rotundo triunfo del no, ¿cuáles serían las consecuencias políticas en el radicalismo, o en todo caso, para ponerlo por positivo, qué debería hacer el radicalismo para interpretar este no? En primer lugar, me parece a mí que el radicalismo debe evitar la justificación simple o simplista. Seguramente en los debates que el partido va a afrontar aparecerá el argumento del complot urdido desde la derecha hasta la extrema izquierda para derrotar al sí. Y este complot es cierto y existió, pero nosotros debemos saber que los sectores antidemocráticos siempre están asumiendo actitudes antidemocráticas. Lo que en lo que estamos en capacidad de corregir es nuestra propia actividad política para no ayudar indirectamente esos objetivos de la antidemocracia. Por lo tanto, el partido, la Unión Cívica Radical, debe aplicarse a analizar y corregir rápidamente sus propios defectos. El internismo excesivo, la falta de aplicación a la función pública, esta especie de microcosmos que nos fabricamos todos los días con nuestros propios problemas, olvidando los problemas sociales. Creo que eso tiene que surgir en un debate serio, que no sea destructivo, que por el contrario tenga como propósito mejorar la relación con la gente, y que parta de la base de que los partidos políticos son instrumentos esenciales para la organización democrática de la sociedad, y que por lo tanto hay que preservar al partido, simplemente hay que darle utilidad concreta. ¿Puede tener consecuencias inmediatas esto? Me refiero a la situación de algunos dirigentes que estaban comprometidos abiertamente con esta política, con este acuerdo para llevar adelante la reforma constitucional, concretamente la presidencia del Comité de la Provincia de Buenos Aires. No, yo creo que hay dirigentes que sufren más el daño de una derrota simplemente porque están más expuestos. A quien le toca conducir el proceso político en determinadas circunstancias y en ese proceso aparece una derrota, resultan más dañados que el resto de la dirigencia. Es lo que me pasó a mí específicamente en 1987. Yo era candidato a gobernador, perdí la elección y por lo tanto debí afrontar naturalmente la responsabilidad que significaba esa derrota. Esto de ninguna manera debe manifestarse a través de renuncias, por ejemplo. Creo que eso debe quedar perfectamente claro. Acá la institución política, ya sea el gobierno de la provincia de Buenos Aires o la presidencia del Comité de la Provincia en la Unión Cívica Radical, son instituciones de carácter permanente, y los votantes del 87 por Cafiero y los votantes de la elección interna del radicalismo en 1987 eligieron presidente y gobernador respectivamente por un mandato determinado que debe cumplirse. La estabilidad institucional es básica para que este sistema funcione con precisión. Y por lo tanto no debemos darle espacio a los oportunistas que ahora van a salir a pedir de renuncias urgentes. Lo que sí debemos hacer es una discusión profunda y debemos asumir las conductas consecuentes para rescatar a nuestro cuerpo político de esta derrota. Muy bien, doctor Casella, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches. Adiós. Seguimos con Silvia y Ricardo. Vamos ahora a la opinión del diputado Alberto Albamonte, luego de conocer la aceptación por parte de Antonio Cafiero de la derrota de la propuesta del sí en el plebiscito. Yo creo que este ha sido un triunfo del ciudadano por sobre las estructuras burocráticas de los partidos políticos.
quiero señalar primero el alto grado de responsabilidad de los hombres y mujeres de la provincia de Buenos Aires, que ante un tema que aparecía tan complejo como una reforma constitucional, ha tenido realmente una concurrencia que es admirable a la urna. Y por otro lugar, y esto lo he compartido con el presidente de la Nación, yo creo que aquí va a haber una revisión muy seria de determinadas estructuras, no solamente políticas, sino también gremiales, de gente que ha estado en contra de nuestra posición de una sola manera. Esa manera es el agravio. Nosotros fuimos hacia adelante prácticamente perdedores, porque el no cuando iniciamos la campaña tenía un 7% y el sí tenía un 35, un 36%. A medida que fuimos haciéndole conocer a la ciudadanía los peligros que tenía esta reforma, se fue revirtiendo la tendencia. Y por el otro lado, los defensores del sí simplemente fueron con agravios baratos, con cuestiones menores. Y bueno, yo creo que la ciudadanía ha entendido perfectamente bien esto y hoy ha sancionado en la urna. El diputado Juan Pablo Cafiero en la mañana de hoy presentó una impugnación por su voto. ¿Qué sucedió? Bueno, eso precisamente son de las cosas menores que yo le hablaba. Me sorprende de Juan Pablo Cafiero, que es vecino mío, así que él no puede negar donde yo vivo, conoce mi casa, vivimos muy cerca y realmente me sorprende que haya tomado una actitud así, que es una actitud desesperada ante el fracaso rotundo que iban a sufrir y que la comprendo en plena elección, haber tomado una actitud esta, que a mi modo de ver no ha contribuido para nada a volcar las diferencias por parte del electorado, si ese fue el objetivo. Continuamos en esta edición especial de Cablevisión Noticias y AM América, y usted habitualmente los domingos a las 22:30 sabe qué es lo que tiene que ver, lo mejor de la semana con Gloria López Lecube. Hoy no lo va a ver, pero por eso la trajimos hasta aquí. ¿Qué tal, Gloria? Un placer, Ricardo, estar con ustedes. Bueno, ¿qué tal esta elección? ¿Qué te ha parecido? Bueno, por un lado estoy admirada por el comportamiento de la ciudadanía, cómo se comportó y cómo participó de esta elección. Creo que esto es positivo. Pero bueno, me remito a una cosa que todavía nadie mencionó, pero que es ese primer pensamiento que tuvimos los periodistas cuando empezó este tema de la reforma. ¿Vos te acordás en diciembre del año pasado? Que dijimos, ¿qué vamos a discutir una reforma en la provincia de Buenos Aires cuando otros temas centrales son los que interesan a la gente? Bueno, creo que eso lo perdimos de vista, también lo perdieron de vista los políticos, y a lo largo de estos meses se empezó a desdibujar esa convocatoria y hacer una lucha de figuras políticas, y creo que la gente no votó por ese papelito que era la Constitución y la reforma a esa Constitución, creo que votó por otra cosa. Gloria, ¿y dónde pondrías este resultado del plebiscito? ¿Dentro de lo mejor o lo peor de la semana? Bueno, como medio te lo dije, Silvia, lo mejor sería que la gente votó, que la gente se comportó, se manifestó, a pesar de que la gente pensaba de que no tenía interés en este voto. Decía, no, yo te voy a votar si no sé nada de qué es esta reforma. Pero creo que lo peor es que creo que hay dirigentes políticos, muchos, creo que la mayoría, que piensan todavía que hay que hacer cosas, medidas concretas ya, y se olvidan en algunos aspectos, como ser, por ejemplo, privatizar urgentes ya, no importa cómo ni qué de manera, y se olvidan de que hay otros temas prioritarios como la salud, la educación, la seguridad, que no están en el tapete de las discusiones, y se olvidan de esos temas que son número uno, y bueno, y así se olvidan, y la gente vota no a esos políticos. ¿Hay dirigentes para esta respuesta de la gente, para esta necesidad de la gente? ¿Hay dirigentes que estén en condiciones de dar esa respuesta? Es una buena pregunta eso. Yo creo que son muy pocos. Yo creo que se olvidan. Yo creo que tanto centimetraje de periodismo escrito, gráfico, tantas cassettes grabados de televisión y de radio en un tema que vos fijate que no cambia a la ciudadanía el día de mañana su forma de vida, son otros temas. Muchas preguntas para una periodista que las hace habitualmente en vez de responderlas, ¿no? Sí, yo estoy muy sorprendida, te digo, por este resultado. Estoy sumamente así, viste, pensé que los primeros cómputos iban a estar a las 10:30 de la noche, nos sorprendieron a las 6:30 de la tarde, así que estoy como, viste... Bueno, lo último, ¿qué preparás para la semana próxima? Y para la semana que viene todo, lo mejor, lo peor, no sé. De las dos últimas semanas. De las 2 últimas semanas, va a ser con todo. Yo pensaba, qué pena que perdí el programa ahora que vos no seguís hasta las 12 como había prometido. ¿Hasta el domingo entonces? Hasta el domingo. 22:30. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos ahora nuevamente con el tema de la votación del diputado Alberto Albamonte. Según establece el artículo 40 de la Constitución Nacional textualmente,
Para ser diputado se puede ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. Esto determinaría que Albamonte es correctamente diputado por la capital al tener 2 años de residencia, supuestamente, o mejor dicho, al haber nacido en la capital, y que puede votar en la provincia si ha hecho el cambio de domicilio, que según parece lo ha hecho antes del 1 de agosto, es decir, que estaría correctamente en votación. Sin embargo, Juan Pablo Cafiero ha presentado una denuncia ante la justicia electoral. El contenido de esa denuncia. Hay una tendencia bastante fuerte por el voto en no. Esto significa en términos formales un rechazo al texto constitucional que se ha propuesto de las legislaturas de la provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo es un dato de la realidad que no podemos esquivar ni eludir, y saber que a partir de este voto, hay que aprender, porque en toda elección justamente es más lo que se aprende que lo que se enseña atrás de un medio. Por eso, nosotros queremos recoger esta experiencia que nos ha brindado el pueblo de la provincia de Buenos Aires, sacar de ella un provecho y de ese provecho generar una obra positiva para nuestro pueblo. Felicitar a los demás, porque el porcentaje de elección ha sido alto y porque ese porcentaje significa que ha habido un debate interesante sobre una constitución, sobre los sectores políticos, sobre la historia de nuestra provincia, sobre su capacidad de tener una identidad propia, sobre los problemas municipales, los problemas vecinales. Es decir, ha existido un debate muy a fondo y muy profundo de todos los problemas de los bonaerenses, los problemas cotidianos, las cosas concretas, y esto ha sido bueno. Pero diputado, analicemos la votación. ¿Fue tan claro que se votó en contra de las reformas que se estaban dando en la Constitución del 34, más allá de la gestión del doctor Cafiero? No, yo le reitero, creo que en la experiencia uno recoge, hay un voto por el no que tiene un contenido ideológico que es el que viene por los partidos, por el MAS, la UCD o RICO. Después hay un voto por el no que estará en desacuerdo con la reforma. Y después hay también un contenido del voto por el no, que todo esto mezclado y todo esto combinado, que hace una crítica a un funcionamiento del sistema político. Esa es la experiencia fundamental que tenemos que sacar nosotros. Minutos antes de las 21:30 comenzó en la provincia, en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, una reunión de gabinete presidida, por supuesto, por el titular del Poder Ejecutivo de la provincia, el doctor Antonio Cafiero. Pese a no trascender las razones concretas, fuentes gubernamentales estimaron que el gabinete de Cafiero analizará el resultado adverso del plebiscito y las consecuencias políticas que eventualmente tendrá sobre la marcha de gobierno. Nuevamente nos trasladamos al estudio donde están Roberto Maidana y José Ignacio López en diálogo con Francisco Durañona y Bedia. Así es, Silvia. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por su presencia aquí. Y es ocioso, pero hay una opinión suya que además es doblemente valiosa por la postura que tuvo su agrupación política en este caso, ¿no? Sí, el partido a que pertenezco, la UCD, es una agrupación política que se ha anotado en una campaña ordenada que se hizo en un trabajo en cada distrito. Participamos en debates, en radio, televisiones. Allí donde se organizó algo para informar, allí estuvo la UCD y realmente sobre mí cayó bastante este asunto porque es un tema de las constituciones al que me he dedicado en algunos ratos y por lo tanto me ha tocado explicar un poco los contenidos de esta reforma, y al hacerlo yo mismo fui dándome cuenta que esta reforma como estaba propuesta era nada más que la prolongación de un sistema político, de un esquema político que realmente no había respondido a la necesidad de la población y es muy dudoso que responda para el futuro, así que me alegro mucho del resultado. Y este resultado además es para mí una suerte de revolución democrática y popular, porque es la primera vez que a los partidos mayoritarios en conjunto se les contesta que no, y esto significa que no hay más manipulación de la gente por parte de la clase política, así que creo que es algo muy importante que en el futuro tengan que proponerse cosas que le interesan a la gente. Diputado, no cabe duda que siendo tan elevado como ha sido, cercano al 70%, el porcentaje por el no, de esos mismos partidos mayoritarios se ha nutrido buena parte de esa cifra de votantes, ¿no? Sin duda, cuando me he referido a los partidos, me he referido a la parte formal, cuando desde un principio de este debate he manifestado que hay muchísimo electorado justicialista que estuvo siempre por el no,
que hay mucho electorado radical que estuvo por el no. Me tocó en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la parte rural, conversar con muchísimos radicales que estaban por el no. Así que cuando digo la respuesta a los partidos políticos, me refiero a los cuerpos, a las cúpulas partidarias que elaboraron esta propuesta y que no tenía realmente una razón que moviera al electorado a responderle. Y por el contrario, había muchas razones por parte de quienes la proponían de crear las dudas que finalmente crearon, que no era posible que personas que habían conducido el esquema político del fracaso pudieran proponer en esta forma tan abierta propuestas para el futuro, y ahí creo que no ha habido ningún temor. Me parece realmente abusivo que se venga a decir ahora, después de meses que se anunció una consulta democrática, que el no era antidemocrático o que el no ha respondido a intereses de la extrema derecha, de la extrema izquierda. Venir a decir que el 60 o 70% del pueblo de la provincia pertenece a la extrema derecha me parece que es un argumento que no resiste ningún análisis y creo inclusive que es de mal perdedor. La consulta ha sido democrática, el sí era una respuesta democrática, el no fue una respuesta democrática y fueron más los que dijeron que no que los que dijeron que sí. Y con esto me parece a mí que no cabe otra argumentación de ese tipo. ¿Cómo la interpreta usted? ¿Tiene paternidades el no? ¿Tiene tutores o es la gente la dueña del no? Como he dicho que me parece que ha habido esta revolución popular, creo que la gente es la que está marcando rumbos y esto es bueno que así sea, porque yo estoy entre los muchos argentinos que creemos que hay un proceso de transformación abierto. Por lo tanto, era inoportuna esta reforma, porque antes de que terminara ese proceso de cambio, venía a pretender poner cláusulas permanentes y definitivas. Entonces la gente ha dicho, no, primero cambiemos la mentalidad, que cambiamos el juicio que tenemos sobre el poder y sobre la clase política y después hagamos una constitución. Así que el triunfo es del pueblo. Yo anoto para la UCD la información a la gente, porque allí donde yo estuve, que fueron creo que casi 100 de los partidos de Buenos Aires, estuve justicialismo, radicalismo y la UCD. Y reconozco también que el justicialismo y el radicalismo reconocieron en la UCD al partido del no. Yo nunca compartí un debate, una tribuna, un debate público en las municipalidades o en las universidades con alguien que estuviera representando al MAS o a Rico o a la extrema derecha o a la extrema izquierda. Siempre tuvieron los tres partidos políticos, justicialista, radical y UCD. Y en esto yo hago este reconocimiento porque muchas veces grandes auditorios fueron proporcionados por la propia autoridad convocante, que reconoció en la UCD el partido del no. Así que en esto, en el orden, en la información, en toda la amplitud que tuvo el trabajo político en cada distrito, la UCD creo que tuvo un papel muy importante, pero de ninguna manera es dueña de la voluntad popular que se ha expresado en esta forma. Hasta ahora, en general, nosotros le hicimos esta pregunta a la gente de los partidos que apoyaron el sí, que perdieron, es decir, qué consecuencias iban a tener en su situación interna. En el caso suyo yo creo que también hay que hacérsela. Es decir, usted es el hombre de la provincia de Buenos Aires, la UCD estuvo por el no, pero también hubo trabajando allí otro conocido dirigente de la UCD, Alba Monte. ¿Esto cómo juega en la interna de la provincia de Buenos Aires de la UCD? No, juega bien porque el Comité Nacional de la UCD hace tiempo declaró que la reforma de Buenos Aires era un tema nacional. Por eso en la última conferencia de prensa estuvo Álvaro de Sogaray, que manifestó su total oposición a esta reforma. También hubo dirigentes de otros distritos que tuvieron participación y trabajos, y me parece que Alba Monte eligió un camino que es propio, que es suyo, un poco que es el conocimiento que tiene de la preparación de publicidad, de cómo se organizan cosas para llegar al conocimiento de la gente, y esto lo hizo muy bien y creo que fue un aporte de interés para el trabajo político que hizo la UCD en la provincia. Diputado Durañón Ibedia, muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias hasta a muy ustedes, pronto. muy amable. Seguimos entonces ya en otro de nuestros estudios en esta transmisión simultánea de Cablevisión Noticias y AM América. Muy bien, muchas gracias Roberto. Vamos ahora con las declaraciones del presidente de la Nación, el doctor Carlos Menem, en la provincia de La Rioja, más concretamente en Anillaco, en su pueblo natal. El presidente dijo hoy que este triunfo del no debe ser un ejemplo para los dirigentes políticos, porque ha demostrado que el pueblo nunca se equivoca. Menem indicó que quienes estuvieron detrás del no triunfaron porque son realistas y llevaron al pueblo propuestas concretas. Por otra parte, el presidente reconoció que la metodología impropia fue la aplicada por quienes proponían el sí para reformar esta Constitución. Ahora hay que allanarse al resultado, señaló el presidente, expresando luego su convencimiento
de que si la convocatoria para el llamado al plebiscito hubiera sido para la elección de una convención constituyente, otro hubiera sido el resultado. El presidente advirtió además en Anillaco que las estructuras partidarias no se reacomodan a la realidad de un mundo donde predomina el desarrollo de las ideas por sobre los ideologismos. Se verán permanentemente entonces superadas por la voluntad popular como ha ocurrido en el día de hoy. Una elección atípica, dijo el presidente, pero esto marca que estamos viviendo en el mundo de la transformación. Declaraciones del presidente de la República, el doctor Carlos Menem, en Anillaco, en su provincia, en La Rioja, donde va a permanecer entonces hasta el día de mañana. Y nos vamos ahora a la ciudad de La Plata. En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno se instaló el Centro de Cómputos. El informe de cómo se trabajó allí en el Centro de Cómputos es de Juan Michel. A este centro de cómputo llega toda la información de la marcha de la consulta a través de 3 vías. La primera de ellas está conectada a las computadoras que Encotel instaló en el Palacio Legislativo, sede de la Junta Electoral Provincial. Otra de las vías de información es con 10 líneas de fax que permiten recibir resultados de por lo menos 30 distritos que reúnen en sí más del 75% del padrón general y que además son considerados claves para conocer la tendencia de la votación. Finalmente, la tercera vía de información, mediante 50 líneas telefónicas, en ellas se computarán datos de los restantes distritos de la provincia. Todos los datos receptados por estas fuentes van a ser procesados y volcados a un sistema computarizado que posteriormente los ordenará sin mezclarlos para una efectiva información. El operativo, al cual estarán abocadas aproximadamente unas 150 personas, cuenta con la apoyatura de la red de comunicaciones de la Policía Bonaerense, que mantiene enlazados a los municipios de toda la provincia con La Plata. También presta colaboración la red de comunicación de la Gobernación. Les recordamos que los porcentajes de la votación indican un 67% aproximadamente de rechazo a la reforma constitucional contra un 33% aproximadamente de aprobación. Antes de conocerse estos resultados, consultábamos al intendente de San Martín, justicialista bonaerense Carlos Brown, sobre su opinión si triunfaba el no. La decisión mayoritaria es el no. Habrá que hacer lo que dijo el presidente de la República, Menem, cuando nos recibió a los intendentes. Tomar esto simplemente como una frustración, no como un fracaso, y profundizar los caminos, los mecanismos tendientes a que logremos una nueva constitución, porque realmente lo necesitamos los bonaerenses. Por allí no se supo explicar o no se pudo explicar o no se aceptó el mecanismo del plebiscito. Se tendrá que hacer seguramente por una convención constituyente. Usted me decía que podía haber una convocatoria constituyente para modificar la Carta Magna de la provincia. ¿Esto cómo se podría instrumentar? ¿De qué manera se podría hacer y en cuánto tiempo? Bueno, yo estoy hablando en la hipótesis del no, y bueno, esto habrá que analizarlo en su momento. Imagínese que el pueblo bonaerense rechace una reforma constitucional determinará la necesidad de un análisis profundo. Pero evidentemente, si no lo ha querido por este sistema, habrá que buscarlo por el otro y habrá que tomarse el tiempo necesario, y seguramente pienso yo que deberá ser responsabilidad de un próximo gobierno constitucional. Usted dice que será que no aceptó este sistema, también puede ser que no haya aceptado el contenido de la reforma. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Y en ese caso habrá que discutirlo a través de las estructuras de los partidos políticos, a través de los diputados constituyentes, si eventualmente lo que quería era también una estructura diferente. Y hablarlo y conversarlo con la gente a través de la manifestación nuevamente de su voto, porque si lo hacemos por convención constituyente, también lo tendrán que expresar a través de su voto, y los partidos políticos que expresen diferentes posiciones con respecto a esta norma constitucional serán favorecidos o no por la gente. Más repercusiones luego de el resultado parcial de este plebiscito por la reforma de la Constitución. La palabra de Jacinto Gaibur, vocero del Partido Justicialista, a quien le preguntamos a partir de este resultado quién queda adentro y afuera del partido. Quedan todos los que aceptan disciplinadamente las decisiones del Consejo Nacional del Partido, y en este caso, por tratarse de la reforma constitucional a la provincia de Buenos Aires, quienes han trabajado y quienes han aceptado la disciplina que ha marcado el Consejo Provincial del Partido. Quienes no lo hacen, lamentablemente, trabajan para cosas que todavía los afiliados del peronismo no lo tienen claro. Independientemente de este resultado, independientemente de esta manifestación importante, sin ningún tipo de alteraciones,
que ha tenido democráticamente la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires, en donde por primera vez en su historia va a elegir una constitución por la vía de la reforma o por la vía de la convención constituyente. ¿Usted tiene un pálpito sobre los próximos escrutinios que se realizan? Yo soy un hombre que trabajo al lado de Antonio Cafiero hace muchos años, he seguido atentamente esta situación y creo que se va a imponer el sí, ese es mi pronóstico personal. Pero independientemente de quién se imponga, es un paso más adelante para construir una democracia. Que los argentinos, bueno, por largo periodo, me interrumpe. Y esta mañana, antes de emitir su voto, dialogamos con Osvaldo Cornide, titular del CAME y del Cambio Ciudadano. Yo creo que gana el no. Creo que esto sirve para dos cosas, para que el año que viene seguirá en vigor la Constitución actual y quedará de alguna manera en el recuerdo de los bonaerenses la idea, que creo que fue válida, de ofrecerle una nueva institucionalidad con miras a lo que entendemos honestamente es el progreso social y económico de sus habitantes. Ahora me quedo Gobernador, ¿puede haber alguna renuncia? Se hablaba de alguna renuncia de Cafiero en caso de que triunfe? ¿Renuncia a qué? ¿A la gobernación? De ninguna manera. Tengo un mandato constitucional que me confirió oportunamente el pueblo y que termina el 11 de diciembre de 1991. ¿Cuáles son las cifras que maneja, gobernador? No, cambian, pero muestran una tendencia virtualmente irreversible. ¿Gobernador, esto indica que podría anticiparte las elecciones? A ver, ¿cómo? ¿Esto indica que podría anticiparte las elecciones, gobernador? No, de ninguna manera. Las fechas para las elecciones de gobernador las vamos a estudiar. Van a ser a mediados del año que viene, un poco más. Ya en su momento haremos las consultas del caso para fijar la fecha más oportuna. Doctor, política en esta elección, gobernador? Yo no sé cuáles son los elementos que han motivado la decisión de la gente. Debe haber elementos de distinta naturaleza. Nuevo contacto con Roberto Maidana y José Ignacio López. Adelante. Gracias, Silvia. Simplemente un contacto que será nuestra última intervención a modo de despedida. De todos modos, y cualesquiera que sean, como vos sugerías, Nacho, las distintas vías por las cuales se ensayen análisis y se extraigan consecuencias, hay un hecho fundamental. Otra vez el pueblo, con toda libertad, en un sistema democrático, se ha podido manifestar. Esto es sumamente valioso y nadie debe renunciar a esa posibilidad. No, y creo que no se le puede restar significación política, creo que tiene una enorme significación política. Está abierto el debate, están abiertas las interpretaciones, de hecho ya ustedes han conocido varias, casi la variedad posible ya ha sido puesta en evidencia. Algunos dicen terminantemente el no tiene dueño, otros no lo dicen tan abiertamente y algunos otros están insinuando que sí, por lo menos tiene algunos tutores. Esto es lo que va a enriquecer el debate de estos días. De todas maneras es evidente, y esto creo que es así, que el voto, el no, ha sido algo así como una perdigonada. Sí. Se le ha dicho que no a varias cosas, algunos a algunas, otros a otras, pero no hay ninguna duda que una de ellas es la de poner en tela de juicio a la dirigencia política, a la mediación política tal como se la ejerce. Eso creo que marca el camino a una renovación. Creo que ese camino de renovación se debe ensayar necesariamente desde la propia estructura del sistema democrático. Y lo bueno también será que todo el mundo reconozca, más allá de alguna pequeña búsqueda de excusas, que el pueblo ni actúa engañado, ni mistificado, ni presionado, sino que actúa libre y sanamente. Esto es lo mejor. Gracias entonces, amigos, por esta coparticipación en la emisión conjunta de Cablevisión Noticias por Canal 3 de Cablevisión y AM América. Por nuestra parte, muchas gracias, buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana. Muy bien, Roberto Maidana, José Ignacio López, muchísimas gracias. Y por nuestra parte también simplemente le recordamos que las tendencias definitivas en lo que hace a los porcentajes, que es lo que importa en cuanto a los resultados, indican un 64% aproximadamente de rechazo a la reforma constitucional, un 32% de afirmativa y un 3 al 4% de votos en blanco e impugnados. Nosotros lo vamos a seguir manteniendo informados a través de AM América en el 1190 de su dial o de frecuencia modulada en el 98.3 y por supuesto mañana por la mañana a partir de las 7 toda la información con Roberto Maidana, Alejandro Real y Mabel Traver a partir de las 7 de la mañana. CBN, a primera hora. Muy bien, muy buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana y gracias.
Horario de protección al menor. La presencia de los chicos frente al televisor queda en la exclusiva responsabilidad de sus padres. Crecer es también mejorar la calidad de vida. Por eso esta familia cuenta con la protección de CEPRIMED. CEPRIMED, por una medicina más humana y más responsable desde hace 20 años. Baigun le ofrece en alquiler excepcional piso en edificio Torre Eisenson. Gran recepción, 4 dormitorios, enmarcados en un clima de confort y buen gusto. Baigun, cada día más cerca suyo. Auspician este programa las siguientes empresas. A Estados Unidos y Europa siempre en Jumbo 747. Espere más de Panam. Aerolíneas Argentinas. Línea Aérea Internacional. Porque el cóndor vuela más alto. Turismo, industria argentina por naturaleza. Secretaría de Turismo de la Nación. Pluna, líneas aéreas uruguayas, lo invita a conocer Porto Alegre, San Pablo, Río de Janeiro. Los 7 días de la semana con su acostumbrada cordialidad y puntualidad. Lloyd Aéreo Boliviano. Buenos Aires, Sheraton Hotel. Para disfrutar Europa de otra manera, la entrada es Ámsterdam. KLM, la línea aérea confiable. Apartur, tiempo compartido. Vacaciones para toda la vida. Punta del Este, Las Leñas, Bariloche, Mar del Plata. Apartur, tiempo compartido. Una manera distinta de entender las vacaciones. La tarjeta American Express. Un concepto la distingue de todas las demás. Pertenecer. Pertenecer tiene sus privilegios.
KLM lo invita a disfrutar de un sabroso menú turístico. Para comenzar, Ámsterdam, entrada de Europa, donde lo esperan las delicias de una ciudad multicolor. Saboree los paisajes de Holanda en un marco florido y pintoresco. Deleítese luego con los platos fuertes de Europa. París romántico. Roma encantadora. Y Madrid imperial. Disfrute de un menú turístico inolvidable con estos ventajosos tours de KLM que lo lleva martes y jueves directo a Ámsterdam, entrada de Europa. Su atención, por favor. Esto es Aeroturismo. Hace tiempo ya queríamos dedicar una serie de programas al reino de los Países Bajos, o Holanda, como más comúnmente se conoce entre nosotros, sencillamente porque se lo merece en grado superlativo. Hoy ha llegado esa oportunidad. Quizá sea un programa tras otro, una serie continua, o con algunas alternancias, pero varias de nuestras emisiones estarán, repito, centradas en ese objetivo. Y esta es la apertura que hemos preparado. Y nada mejor a modo de prólogo de esta serie que vamos a dedicar en Aeroturismo al Reino de los Países Bajos que una introducción a cargo del embajador de esa nación amiga ante la República Argentina, el varón Gerto van Heemstra. Señor, muchas gracias y brevemente sobre las relaciones entre Argentina y su país, ¿qué nos puede decir? Muchas gracias, señor Maidana. Puedo decir que las relaciones entre nuestros dos países ya son muy viejos. Este año ya son 125 años que los dos países tienen vínculos diplomáticos y consulares. Desde este momento, las relaciones han crecido bastante y por eso el año pasado hemos tenido aquí una celebración del centenario de la colonización holandesa en este país. Una comunidad holandesa bastante grande en este momento. Viven aquí unos 2.500 compatriotas míos. Señora, yo personalmente gracias a la invitación de la Oficina de Turismo de su país que le exportados de aquí pasan por este puerto. Me encanta que Holanda fue un éxito para usted y espero también que el público argentino va a gustar a los Países Bajos tantos como usted y yo mismo. Gracias. Bueno, habría que recordar, y creo que es de toda justicia, que pocos días atrás se cumplió justamente el centenario de la muerte de Vincent van Gogh, o Van Gogh, como decimos nosotros. Tuve ocasión también de ver las magníficas muestras, tanto en Ámsterdam como en Otterlo, y me gustaría, ya que el primer programa se lo vamos a dedicar a Vincent, que usted cerrara esta pequeña apertura con algo acerca suyo. Muchas gracias. Sí, para nosotros Vincent van Gogh, claro, es uno de los grandes pintores, pero no solamente para mi país, pero en todo el mundo. En todas partes del mundo, Vincent van Gogh ha disfrutado mucho atención. Fue un gran éxito y espero que el año siguiente, cuando es un año de Rembrandt, también podemos hacer algo del mismo nivel. Señor embajador, muchísimas gracias. Gracias a usted. Vicente van Gogh habría querido ser también fecundo. Le habría gustado llevar una vida normal con su mujer y sus hijos. Al menos eso es lo que escribe él mismo. Pero, ¿hasta qué punto y en qué medida encierran verdad las cartas? Van Gogh murió en 1890 y por lo tanto no lo conocemos bien. La estampa que de él tenemos se ha formado a través de sus cartas y de sus 1.700 dibujos y cuadros que nos ha legado. Sorna, tristeza. Van Gogh es un fracasado como marchante, como librero y como pastor protestante. Por si fuera poco, las 2 veces que se había enamorado, le habían dado calabazas.
Paulo quiere ser dibujante. Y como modelo, dispone de la mujer que ha recogido junto con su hijita, con quienes convive en su taller. Verdad es que era otra mujer la dueña de mis pensamientos, y por ella natía mi corazón. Pero Continuamos desde la bolsa en directo, programa transmitido en tiempo real, síntesis informativa, dólar comprador, 5.250, dólar vendedor, 5.260. Caja de ahorro común entre el 7 y el 13%, depósitos a plazo fijo a 7 días entre el 10 y el 13%. Mercado de Hacienda lineal, se entraron 15.135 animales, se registraron alzas promedios del 3%. El ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi, presentó la apertura de la licitación convocada para privatizar el 85% del paquete accionario de Líneas Argentinas. La única oferta presentada hasta la hora límite, a las 12:45, fue la del consorcio liderado por Iberia Líneas Aéreas de España, cuya participación será del 20% con posibilidad máxima de llegar hasta el 30% del paquete accionario. Volvemos a la rueda de hoy. Así es, Ovidio, y con la información correspondiente a especies privadas de menor mercado. Esta es información ya de las 13:49 del día. El contado de Hacienda al 8.90, el contado de Alpargatas 94.30, el contado de Astra 772, el contado 146 en 72.150 y cambiamos de cuadro. 7 abajo para Terrabús, 5 abajo para Welvers, 2 abajo para Senel Hermanos, 6 abajo para Química Estrella, 2 abajo para Perkins, 4 abajo para Mazú, el contado de Ciencias Argentina 59.50, el contado de Colorín 14.65, Colorín 72.15, Perun en 72.11, el contado de Francés y Río 49 y continuamos. Galicia en 72.60.50, el contado de Garobaglio 2.600, el contado de Grassi 68.20, el contado de Indupa 16.